Paso de inmediato al tema político, el tema que ha copado la atención del país político en estos últimos días. Y eso es lo que va a suceder este domingo en un hotel de la capital, donde el Partido Revolucionario Moderno pues va a seleccionar, va a elegir por convención de delegados, que es uno de los métodos que estipulan los estatutos de esa organización y que estipula la ley de partidos de la República Dominicana, pues va a elegir su directiva. ¿Quién será el próximo presidente del Partido Revolucionario Moderno? Lo será el presidente de la República, Luis Abinader Corona, que va a asumir ese gran reto que estaremos analizando en lo inmediato, el reto que tendrá que asumir Luis Abinader ya como presidente de ese partido. Pero antes debo decir, ¿quién será el presidente en funciones? Lo será de ligne ascensión, porque es o será electo el primer vicepresidente del PRM. En la actualidad ocupa la Secretaría General, pero él será como una especie de sustituto o de asistente del presidente de ese partido, Luis Abinader Corona. Ha sorprendido a muchos, sin embargo a mí no, porque hace tiempo que conozco la información, me la dio un gran amigo cercano al sector de Hipólito Mejía, de que Juan Garrigó sería el secretario general del partido de gobierno, Partido Revolucionario Moderno. Y muchos han cuestionado al amigo Juan Garrigó por su juventud. Sin embargo, yo tengo que decir que lo que conozco de Juan Garrigó, un joven preparado, se especializó en ciencias políticas. Juan Garrigó, un político desde chiquitico, como dice la expresión, sí, porque nació en medio de la política. Recuerdo una entrevista que le hiciera a Hipólito Mejía en el hermano programa Sin Medias Tintas RD, donde estaba Juan ahí, un joven, un mozalbete, acompañándonos y siempre interesado por la política. Conoce al Partido Revolucionario Moderno, tiene carisma, tiene buen trato a la gente y creo que pudiera ser un gran secretario general, y entiendo que esta oportunidad que la vida le ha presentado y que las autoridades de ese partido han puesto en sus manos, no la va a desaprovechar. El presidente Hipólito Mejía siempre defendiendo a sus familiares y potencializándolo, como lo hizo con Carolina, que es alcaldesa y aspirante presidencial. Ahora este joven será el secretario general del PRM, que repito, tiene todas las condiciones para hacer un gran trabajo. Recuerden que Paliza es un hombre muy joven y fue presidente, o es el presidente actual, porque todavía el proceso no se ha dado, se hará este domingo, y ha sido exitoso. Juan Garrigó está obligado y condenado al éxito como secretario general del PRM. Pero bueno, todavía no hay una claridad de quién va a ser el secretario o secretaria de organización del Partido Revolucionario Moderno, pero de acuerdo a las informaciones que manejamos, aunque se han mencionado dos nombres, uno es Sigmund Freud y el otro Gloria Reyes, creo que Gloria Reyes terminará siendo la secretaria de organización de ese partido. Tiene muchas condiciones, al igual que Sigmund Freud, pero Gloria tiene algo, es que Gloria viene de las entrañas del pueblo y creo que es una mujer humilde, de buen trato y que conoce al PRD, hoy PRM, y creo que también puede hacer el trabajo desde ahí. Va a ser la secretaria de organización porque ¿qué ha pasado en el PRM? No es un secreto para nadie que el Partido Revolucionario Moderno tenía dos islas de poder. La del presidente Luis Abinader,
que por supuesto es la mayor, y la de Hipólito Mejía, el sector de Hipólito Mejía. Pero hay que agregar que en esta etapa de la vida de ese partido hay un sector importante en esa organización que también merece ser tomado en cuenta y merece parte del pastel. Me refiero al sector de David Collado, que fue diputado, que fue alcalde, que es uno de los ministros más importantes del gobierno y que está haciendo un gran trabajo, además de que es aspirante presidencial y le toca esa parte del pastel. Aunque Gloria estuvo muy cerca de Yayo, Yayo está muy cerca de David y no sé cuándo, pero tendrán que anunciarle al país una estratégica alianza entre Yayo y David, donde Yayo retiraría sus aspiraciones presidenciales para apoyar a David Collado y cuidado si se convierte en su coordinador de campaña. Son cosas que pueden pasar dentro del sector de David Collado. Entonces, a David hay que darle miembros de la comisión ejecutiva. Como Hipólito exigido, David ha estado exigiendo. Y por supuesto, el sector más poderoso dentro de ese partido lo encabeza el presidente Luis Abinader, que debemos analizar lo siguiente: pros y contras de la presidencia eventual del presidente Luis Abinader dentro del PRM. Sí, porque aquí hay que ser objetivo. Aquí no podemos analizar temas con pasión. No, aquí hay que hacer análisis objetivo. Es tan fácil para Luis Abinader convertirse en el presidente del PRM. Y si el PRM eventualmente perdiera el próximo proceso electoral, siendo Luis Abinader el presidente de esa organización, muchos de sus dirigentes no le reclamarían al presidente Luis Abinader, que también es presidente de la República, por el hecho de haber perdido. Pero a la hora de que Luis solo sea el presidente del PRM, si el PRM se queda en el poder, ¿tendrá Luis suficiente tiempo para atender a esa base política y a esos dirigentes para gestionarle posiciones dentro de un eventual gobierno de Carolina o David? Yo solo pregunto, ¿está Luis preparado para ese fuego que viene dentro del Partido Revolucionario Moderno? Quédese o no en el poder. Óigame, el reto de ser presidente de un partido político en este país, un partido mayoritario, no es tan fácil. Esa es la verdad. Ahora bien, ¿qué le garantiza a Luis Abinader el hecho de asumir la presidencia del PRM? Le garantiza el liderazgo político de ese partido, por lo menos en términos orgánicos, porque si el PRM se mantiene en el poder, todo el mundo sabe aquí que el líder de un partido político es el presidente de la República. El líder del partido político en el poder es el presidente de la República. Sucedió en el PLD. Leonel era el líder, inmediatamente Danilo asume la presidencia de la República, se convierte en el líder del PLD y Leonel Fernández emprende la huida y forma un partido político nuevo. O sea, el reto no es tan fácil para Luis Abinader, pero tampoco es tan fácil el reto para el partido de gobierno, que enfrenta, yo diría, uno de los momentos más difíciles desde su formación. Y estamos hablando de que el PRM va a elegir sus autoridades y si lo hiciere sin ningún trauma, pues ha logrado su objetivo en una primera parte. Sí, eso no es tan fácil. Dejar contento a esa base, a esos dirigentes que ya por lo menos
en prima fase ya fueron ratificados los presidentes provinciales, distritales y municipales. Pero ahora viene la dirigencia nacional. Si el PRM supera ese reto, pues va camino, positivamente hablando, hacia el segundo reto, que sería la selección de su candidato presidencial, que ese tema lo trataríamos más adelante, porque también le toca a Luis Abinader, aunque no sea quien presida la comisión electoral de su partido, mantener la balanza intacta, que no se incline para ningún lado. Y yo diría, mucho más lejos de esto, evitar que dirigentes cercanos a él asuman posiciones a favor de uno u otro candidato para evitar dificultades dentro de un partido que nació del Partido Revolucionario Dominicano con una historia fratricida y que está obligado a cambiar la historia, o de lo contrario se va del poder.